decir que nos ayude Dios, ¿no? Nos acordamos de Dios muchas veces cuando estamos alejados en el medio de la tormenta. Entonces, Dios obra. A veces nosotros empezamos a orar por la conversión de alguien, pareja, esposo, hijos, y se empieza a poner todo más difícil, ¿no? Entonces nos enojamos y decimos, ay, Dios no me escucha, no me está escuchando, no está obrando. Sí que está obrando. Claro que está obrando, porque si le estamos pidiendo con fe, el Señor va a obrar, así como cuando Moisés levantaba los brazos y se empezaba a ganar la batalla, así también pasa en nuestras vidas, así también pasa en nuestro interior y en el interior de las personas que nos rodean. El tema es hasta dónde tenemos fe y confianza en Dios, en que esta batalla que hoy estamos atravesando, en que esta situación que hoy nos toca vivir, está a la mano de Dios para realmente poder ver la conversión en nuestros hermanos. Entonces la invitación de hoy es a creerle a Dios que en medio de esta dificultad Él está obrando y que nuestra oración nunca va a caer en un saco roto, porque si nuestra oración sale de nuestro corazón, el Señor nos escucha y obra. A veces somos loros repitiendo novenas y rosarios que no sentimos y nos enojamos porque Dios no obra. Y en realidad el Señor está esperando que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón para poder empezar a obrar en nosotros y a través nuestro, en nuestras familias. Hoy, mientras que estaba escuchando el audio que salía al aire, recorría con mi mente esos momentos tan difíciles que viví con Gonzalo cuando él me expresaba lo que a él le enseñaban en otros lados y que era tan contrario a lo que yo siento, ¿no? Y este domingo el Señor me regaló, cuando estaba de rodillas ahí frente al Santísimo y había terminado la misa, primero nos hicieron pasar a todas las mamás al frente para que el sacerdote nos diera la bendición. Y yo había llevado unos paquetes de velas y le entregaba al Señor esas velitas para que poder encenderlas en los momentos de oración en la cual yo tuviera que presentarle a Dios a través de mi Madre María alguna intención con respecto a mis hijos, ¿no? Fueron 2 cajitas de velas que yo le entregué al Señor para mis hijos. Y después le pedí la bendición también al sacerdote. Y en el medio de todo eso estaba Gonzalo cantando en el micrófono, cantándole a la Madre María, con su guitarra y con su voz. Y no me salió más que agradecimiento, porque yo, frente a esa imagen, tantas veces le pedí a la Madre que me lo enamorara, y el enamorado le estaba cantando a la Madre en ese momento, y yo le agradecí a Dios. Dios obra, Dios siempre obra. El tema es que nosotros tenemos que tener perseverancia, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener constancia y creer que Dios va a obrar en esa adicción, Dios va a obrar en ese corazón, Dios va a obrar en esta familia dividida que quizás hoy tienes, Dios va a obrar, Dios está obrando aunque no lo veamos. A veces nosotros creemos que la solución es una y en realidad es otra. Nosotros creemos que si mañana tal vez a esta familia le dicen que pasó la tormenta y que el trabajo va a seguir siendo estable y que ya pueden relajarse y estar tranquilos y ¡ay, Dios me escuchó! O tal vez no suceda eso y pase todo lo contrario y realmente estas familias pierdan el trabajo. Y entonces ahí también tiene que estar nuestra oración para que el Señor la fortalezca, pero sobre todo que toque su corazón, que toque el corazón de esas personas. Porque cuando nosotros empezamos a interceder por los demás, esa es nuestra misión, tener los brazos levantados así como Moisés y cuando sentimos que nos vamos a caer, pedir ayuda a los demás, pero nosotros no dejar de orar. Nosotros no relajarnos en que total el grupo de oración piden, en total ya lo cargué en WhatsApp y hay 500 personas que están rezando por esta intención que tengo en mi corazón, sino todo lo contrario, nosotros debemos fortalecernos más y aún cada vez más pedir y cada vez más entregarle al Señor y confiar en que lo que pase es para bien.
sea perder el trabajo, sea lo que fuere que nos toque vivir. Si nosotros creemos en Dios, es para bien de esa persona por la que estamos intercediendo. Y a lo máximo que tenemos que anhelar es a su santidad, es a que él se arrodille frente a Dios, que ella se arrodille frente a Dios y siente en su corazón el abrazo de este Jesús misericordioso, que puede entregarle ellos mismos sus problemas a Dios y nosotros seguir intercediendo. Por eso la invitación de hoy es a confiar, a creer y a pedirle a Dios que nos dé la gracia de crecer en la fe, en la esperanza y la caridad, para que Dios obre, pero no solamente, como decía en el audio, dejarlo del lado de afuera. ¿Cuántas veces pedimos al Espíritu Santo que venga, pero no le abrimos la puerta de nuestro corazón? En mi caso, yo empecé a llorar y empecé a pedir por mi hijo, porque mi hijo decía que la Virgen era una mujer que había usado Dios para tener a su hijo. Y cuánto me dolían esas palabras, cuánto me dolían. Y fue ahí cuando la Virgen misma me abrazó en esa novena y me metió adentro de la iglesia a rezar, a pedirle a su Hijo Jesucristo, a ese Jesús vivo que está en el Santísimo, por las intenciones y por los dolores que yo tenía en mi corazón. Y no se quedó solamente en la conversión de Gonzalo, sino que empezó por mi conversión, empezó por mí. Yo le dije, no puedo más, y con ese no puedo más vino ese abrazo de misericordia y de amor para mí, y no solamente quedó en mí, sino que fue un bálsamo de bendiciones, porque empezaron mis hijos también, los otros dos, a ir a misa para acompañar a mamá. Esta excusa que usaba, que el Señor puso en su corazón, ¿no? Vamos a misa a acompañar a mamá, y se fueron enamorando de Jesús. Y se fueron enamorando de la Virgen María. Y al final llegó Gonzalo. Y así hoy los tres van a misa. Y soy totalmente consciente que tal vez ellos no vivan la conversión de la manera que la vivo yo. Tal vez ellos no sientan a Dios como lo siento yo, o tal vez lo sientan mucho más que yo y yo no lo sé. Eso es su intimidad con Dios, su intimidad con esta relación con Jesús, con esta relación con esta Madre María que intercede por nosotros. Cada uno tiene que tener su propia experiencia. Mi querido hermano, mi querida hermana, tú también debes tener tu propia experiencia que estás intercediendo por los demás. Cuando a veces las cosas se hacen difíciles, cuando a veces sentimos que Dios se alejó de nosotros, cuando más nos lleva en brazos, es cuando más nos sostiene. En ese silencio es cuando más presente está. Así que a no decaer. Tal vez en tu casa hoy hay poco diálogo, tal vez hay mucho reproche, tal vez hay mucha indiferencia. Tal vez hay muchos bloqueos que no te permiten llegar al grupo de oración, que no te permiten hasta ir a misa por discusiones en la casa, pero aún en medio de la tormenta abrázate a Dios. Nadie te puede prohibir que en tu intimidad ores, nadie. Yo he tenido en mi casa retiros espirituales fuertísimos alabando a Dios, cayendo de rodillas en la cocina de mi casa y llorando y sin saber por qué lloraba tanto, pero yo seguía alabando a Dios y pidiéndole al Señor que me sane, que me libere de este problema económico, que me libere en la salud, que me libere a mis hijos, que libere de las trabas. Y así fue que el Señor empezó a obrar. Y hoy te quiero compartir algo más. Ayer hizo 10 años que el sábado hizo 10 años en el cual yo agarré a mis hijos, mi ropa, y me fui a la casa de mis padres porque vivía en una situación de caos, de violencia, y le pedí a Dios que obre. Y pueden venir a hablar muchas personas conmigo y nunca le voy a decir sepárate, a menos que haya una fuerza mayor por la cual sí deba ser tomada esa decisión, ¿no? Pero siempre guiados por un sacerdote, siempre
hablando con alguien que nos guíe. El sábado hizo 10 años y en estos 10 años pasaron tantas cosas. Tuve épocas de enojo, épocas de bronca, como lo dije en mis testimonios, acudí a lugares errados buscando soluciones espectaculares y la solución la encontré de rodillas en el Santísimo, la sanación, el perdón, la liberación. A veces nos hacen consultas o me consultan algunos hermanos diciéndome que su esposo le trata mal o que su esposa le trata mal, que no pueden tener un diálogo, que con sus hijos tienen problemas. ¿Y cómo no los voy a entender? Claro que les entiendo. Pero si hay algo que el Señor me fue mostrando en este tiempo, en estos 5 años que inicia mi conversión y que trato cada día de llevar adelante, es que primero tenemos que dejar actuar a Dios en nuestro corazón y en nuestras vidas y permitirle a Dios que cale hondo, muy hondo, aunque duela. Como decía Silvia el lunes pasado, yo sabía que me iba a doler que el Señor obre en mi vida, pero era necesario. Es necesario permitirle a Dios que obre en nuestra vida para que nosotros podamos sanar esas heridas, podamos perdonar. Y en este caminar y en estos días que le fui entregando al Señor todo mi ser, el Señor fue obrando y fue sanando. Y entonces todo ese reproche y esa ira y esa bronca que tal vez tenía con mi esposo, consciente o inconscientemente, el Señor fue pasando su mano liberadora y sanadora. Y hace un tiempo atrás ya, porque estamos separados ante la ley, pero no ante Dios, y sigue siendo mi esposo, empecé a orar por él y a decir, Señor, bendícelo, 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 protégelo. Empecé a pedirle a Dios por la santidad de mi esposo, que el Señor obre y que no se pierda en el camino su santidad. ¿Cómo va a obrar en él? No lo sé, pero yo sé que va a obrar. Yo sé que me escucha. ¿Y cómo me lo va demostrando de a poquito? Con pequeñas cositas que son muy grandes. Te voy a comentar 2 o 3. Por ejemplo, hasta se había roto el diálogo entre mis hijos y su papá. Y muchas veces llorando en el Santísimo decía, Señor, perdóname si en algo de todo esto tengo que ver yo. Si en algún momento dije algo en contra del papá de mis hijos que los lastimó de tal manera que hoy no quieren hablar con él. Y Gonzalo se había alejado muchísimo y el Señor lo llevó a un retiro espiritual y en ese retiro sanó heridas. Y entonces un día el papá habló con Micaela, hablaba siempre con Micaela y Gonzalo dijo, ¿me podés pasar con papá? Y empezó nuevamente el diálogo con su papá. Y después también pasó con Nico, que se había alejado. Y entonces yo entendí que tenía que interceder por la relación de mis hijos con su papá. Y que el Señor obre como deba obrar. Sucede que mi marido también había roto su diálogo con su papá. Y sucede que mi suegro también había roto el diálogo con su papá. ¿Y hasta qué generación iría esta falta de diálogo entre padres y hijos, todos varones? Y el Señor empezó a obrar, obrando, y yo lo único que hice este tiempo es decir, Señor, bendice la relación entre ellos y haz justicia divina. Sana las heridas que debes sanar en cada uno de ellos. Y el diálogo estaba entre Mica y su papá, entre Gonza y su papá, y faltaba Nico. Y a Nico le costaba. Nico fue el último, tal vez, en romper este diálogo. Pero le costaba mucho volver a hablar con su papá porque estaba muy herido. Entonces le entregué al Señor esto y respeté a Nicolás. Y el lunes que fue la cirugía, su papá me llamó a mí y hablamos por teléfono con el respeto que nos debemos, simplemente para comunicarle a él cómo estaba su hijo. Claro que sí, ¿cómo no le iba a comunicar a su papá cómo estaba su hijo? Si es lo justo.
que él sepa cómo estaba su hijo.